Shabbat Shalom, amados Ajin Hayot. El Padre Eterno los guarde en este Yom Shabbat, en este Shabbat especial, Hol HaMoed Pesach, ¿verdad? Donde se acostumbra a leer y, ¿verdad?, a leer esta porción. Esta porción que es en el libro de Shemot, Éxodo 33:12 hasta el 34:26, ¿verdad? Es esta porción. Y bueno, son los días hábiles, ¿verdad? Los días hábiles de Pesach, cuando se cae en este Shabbat, siempre se lee esta porción. Una porción hermosa, ¿verdad? Una porción donde Moshe, ¿verdad?, intercede por el pueblo, ¿verdad? Una porción donde prácticamente recordemos que Moshe era de lenta, dice que era tartamudo, dicen los comentaristas, ¿verdad?, que era tartamudo, que era de lenta, era de lento hablar, pero Elohim abrió su boca, ¿verdad? Y gracias a esa apertura, miren, en esta parashot, en esta intercesión por el pueblo, las palabras, ¿verdad?, que dijo, prácticamente fueron palabras sumamente sabias, de tal modo que convenció a nuestro Padre Celestial de seguir con el pueblo, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo, ¿verdad? Porque realmente a mí me sorprende tanto esto. A mí me sorprende mucho en estas palabras de Moshe cuando habla con Elohim por el perdón del pueblo. Vamos a hacer la verajá para esta lectura. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed Ve'avta et Yahweh Elohecha Bechol Levavcha Ubechol Nafshecha Bechol Modecha Vechayu Devarim Ha'ele Asher Anochi Metzavecha Hayom Levavecha Vetzinamtan Levanecha Vedibarta Avam Beshivtecha Bebeitecha Ubelektecha Baderech Ubeshobecha Bekomecha Ubshartano al Yadecha Bechayu Letotafot Beyeinecha Ubsraptan al Mesusot Beitecha Ubishairecha Beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora en español. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu nefesh, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus portones, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora el Padre nuestro. Avinu Shebashamai, Miskada Simcha, Tabo Malchuto, Yeatzer Retzonaha, Kemo Bashamain, Ken Baaretz, Et Lechenukenu, Tenanu Ayom, Uslalanu, Et Chobotenu, Kaasher Islamnu Gamanachnu, Leayavenu Bealtevienu, Lidei Nisayom, Kiim Hatzenu Min Ara, Kilecha Amamlacha Begibra Beativret, Lolmeyolamim Beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Padre nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la tierra. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén.
Baruch Hashem. Ahora la verajá, la bendición por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kireshanu b'mizvotav v'tzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Vamos a tener vamos a hacer una parte, luego agarraremos un break y luego la otra. Así es que vamos a iniciar aquí en el libro de Shemot 33:12. Vamos a terminar en esta hasta el 23. 33:12 hasta el 23. Y luego vamos a hacer otro video. Amén. Entonces, aquí empecemos. Y dijo Moshe a Yahweh: mira, tú me dices, haz que este pueblo se mueva adelante, pero tú no me has dicho a quién mandarás conmigo. Sin embargo, tú has dicho, yo te conozco por nombre, y también has encontrado favor, gen, a mi vista. Vamos a subir la cámara ahí mero, ¿verdad? Y bueno, dice, a ver, tenemos el comentario sobre este pasuk número 12. Dice aquí, Moshe ora por la cercanía de Elohim. Moshe pasó 40 días en el monte Sinaí orando, ¿verdad? 40 días en el monte Sinaí orando que Elohim le retornase a Israel su eminencia previa. Empezó pidiéndole que retractase su decisión de no acompañarlo en el desierto, enviando a un malaj, a un ángel, en su lugar, pues Moshe quería que la presencia divina continuase con los israelitas, a pesar de su pecado. Los exégetas brindan varias explicaciones del diálogo, a menudo místico, entre Elohim y Moshe, mas todos concuerdan en el tenor general del mismo. Israel había caído vergonzosamente de su elevado nivel espiritual, y Moshe quería restaurarlo lo máximo posible. Después fue más allá y trató de entender la esencia y los caminos de Elohim, los caminos del Padre Celestial, ¿verdad? Moshe no nomás restaura con esas palabras que habló con el Eterno, no nomás restaura el pecado, ¿verdad? Sino que también trató de entender los caminos de Elohim, ¿verdad? Trató de ir más allá. Y dice, mira, esta palabra es la que se va a analizar, ¿verdad? Mira, aquí la tenemos en el 12. Ya la leímos, no se las voy a poner, pero más adelante, cuando bajemos al 22, la van a ver. Es esta palabra. Dice, tal y como es entendido por Rashi, ¿verdad? Moshe dijo que no había logrado entender suficientemente lo que Elohim le había dicho, mas de cualquier manera no estaba de acuerdo con respecto a un elemento muy importante. Elohim había asignado a Moshe para que condujese al pueblo
desde el exilio hasta su tierra a través del desierto, mas no le informó qué clase de acompañamiento celestial haría eso, ¿verdad? Había un acompañamiento celestial que iba con el pueblo, pero nunca le mostró cómo iba a ser eso posible, ¿verdad? Por ello, como respuesta a la afirmación de Elohim, en el versículo 2, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a leer, de que Elohim mandaría a un malaj, Moshe replicó que esa no era la nueva que esperaba recibir, que esa no era una noticia, ¿verdad?, que él esperaba. Moshe replicó que, pues no quería que no era la nueva que quería recibir, pues no quería una variedad inferior de acompañamiento, sí, algo, ¿verdad?, algo más light. Él no quería algo más light, algo que fuera más, sino que deseaba que Elohim mismo fuese con Israel, con el pueblo. Además agregó que Elohim le había afirmado que lo distinguía por nombre, es decir, Elohim había distinguido a Moshe y lo había elevado sobre todos los demás seres humanos por medio de la relación cercana que Elohim había entablado con él cuando le dijo que aparecería en la nube sobre el monte Sinaí, y que Israel creía en su profecía para siempre. Agregando a eso, Moshe continuó su queja en el versículo siguiente diciendo que quería saber el alcance de esta promesa, es decir, que es exactamente lo que Elohim quiso decir al afirmar que Moshe había logrado su gracia. A ver, ¿verdad? Esto fue totalmente algo sublime. Vamos a leer el pasuk 13. Dice, y ahora te ruego, si yo he encontrado favor, gen, a tu vista, muéstrame ahora tus caminos, para que yo te entienda a ti y continúe encontrando favor a tu vista. Además, sigue mirando a esta gran nación como tu pueblo. Recordemos que luego, en cuanto el pueblo se alejó y se fue o hizo la idolatría del becerro de oro, ya no los quiso llamar pueblo. Y le dice, Moshe, sigue mirando a este pueblo como tu pueblo, a esta nación como tu pueblo, ¿verdad? Miren que es importante entender esto. Cuando uno anda en el mundo adorando imágenes, adorando toda esa clase de ídolos que nos enseñaron, uno no es pueblo del Padre. Cuando uno anda idolatrando a un artista, a un equipo de fútbol, hasta podemos caer en la misma idolatría, adorando, elevando pues, por sobre todos los hombres a un pastor, a un roé, a un moré. En este mundo, él dijo, todos son iguales. Todos son iguales. Si nomás tenemos un rabí, un maestro, y nuestro maestro y nuestra cabeza es Mashiach, Yahshua. Él fue el que nos dejó el legado, ¿verdad? Todos los demás son, ¿verdad? Sí puede decir, nos pueden enseñar, claro, porque hay gente que sabe más que uno, ¿verdad? Pero somos todos hermanos. Somos todos hermanos. ¿Ok? Y tenemos que saber distinguir. Hay unos que saben más que otros.
no voy a decir nombres, pero ayer estaba mirando a alguien que le preguntó a alguien, ¿verdad? Híjole, no quiero decirlo, pero se me hace... Mira, hay gente que apenas está aprendiendo. Hay gente que apenas está aprendiendo. Hay gente que ya tiene haciendo esto, yo creo que más de 20 años. Y esa es la gente que debemos de distinguir de los demás. Miren, hay que saber, ¿verdad? Yo creo que hasta los mismos canales aquí en YouTube te pueden decir, ¿verdad? El tiempo que cada quien tiene. Pero también hay que ver lo que se expresa. Yo he mirado a mesiánicos que ya nacieron mesiánicos, ya nacieron con... y ya hablan de sus padres que les enseñaron esto. Entonces tenemos que ver eso, amados. Tenemos que ver eso. Y hay comunidades que tienen gente muy sabia, ¿verdad? Pero está aprendiendo. No dejan, esto no se va a dejar de aprender nunca. ¿Sí? También tenemos a nuestros hermanos mayores, a nuestros hermanos de la casa de Judá, que siguen aprendiendo. Y ellos se están sorprendiendo ahorita lo que está pasando, que cómo hemos venido nosotros a la Torah. ¿Sí? Para ellos también esto es un aprendizaje. Baruch Hashem. Pero miren, qué palabras de Moshe, ¿no? Aleluya. Qué palabras, miren, que a veces hablar aquí en las pantallas, ¿verdad? Es algo... yo cuando hablo aquí en cámara, bueno, hace mucho me ponía bien nervioso, y eso que no salgo en la pantalla, ¿verdad? Pero es que a veces uno no tiene un itinerario de lo que va uno a decir, ¿verdad? Entonces pedimos dirección del Padre, que nos guíe por medio de su Ruach HaKodesh, por medio de su Espíritu Santo, para poder hablar con ustedes. Y se pone uno bien nervioso porque a veces dice uno, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Verdad? Pero miren, Baruch Hashem, que el Padre pone palabras, ¿verdad? Y miren lo que hizo con Moshe. Moshe terminó dirigiendo a un pueblo que totalmente se entregó a él también. Dicen que creyeron en él. Este año miramos en la Parashá Betzalel, me parece que fue allí, donde dice, y el pueblo terminó creyendo en Elohim y en Moshe. Terminó creyendo en Moshe también. Eso es muy importante, pero muy importante, amados. Porque se enseña esto, ¿verdad? Que si usted no cree porque muchos que estudian la Torah empiezan a entender bien quién en realidad es el Mashiach. Y entonces después se dan cuenta que no es Elohim, ¿verdad? Pero muchos que vienen aprendiendo dicen, no, pues has caído de la gracia, o el que piensa que Mashiach es un simple hombre, está cayendo en idolatría, porque estás creyendo en un hombre. Pero aquí en esa parashá, como yo les decía, dice que creyeron en Moshe y creyeron en Elohim. Así es que eso no es verdad. Eso no es verdad. Y cuando estudiemos la Torah, nos vamos a dar cuenta en realidad quién es el Mashiach. Sí, pero hay que estudiarla. Hay que estudiar, hay que saber, hay que ir año con año aprendiendo. Baruch Hashem. A ver, ¿dónde nos quedamos? Aquí en el comentario. Dice, a ver, ¿dónde nos quedamos? Ya me perdí. Dice, además agregó que Elohim le había afirmado que lo distinguiría. Ok, terminamos el comentario
del pasuk 12, ¿verdad? Oh, ya leímos el 13, ok. Entonces tenemos el comentario del 13, tenemos un comentario del pasuk 13. Dice, y ahora se va a examinar esta palabra. Dice, si es cierto que he hallado gracia ante tus ojos, entonces, en efecto, me corresponde pedir aún más. Ay, ay, ay. Eso es lo que, ¿verdad? Lo que dicen los exégetas, ¿verdad? Que si he hallado gracia en tus ojos, es como, miren, es como el... No quiero poner este ejemplo, pero hay que entender que son palabras sabias, son palabras de Torah. Son palabras de Torah y eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Cuando seguimos estudiando la Torah y cuando compadezcamos ante el tribunal, ¿verdad? Esas palabras de la Torah, las que emprendimos de la Torah, son las que nos van a dar el pase o son las que nos van a condenar, ¿sí? Por eso es tan importante estudiar la Torah, ¿verdad? Porque podemos decir todas estas palabras, ¿verdad? Tú perdonaste a David, ¿por qué no me vas a perdonar a mí? Tú perdonaste a fulano, mira, yo seguí en los caminos y esto y el otro. Podemos hablar Torah y podemos, ¿verdad?, pedir el perdón delante del tribunal. Claro que sí. Baruch Hashem, pero tenemos que ir afirmándonos, ¿verdad? Y haciendo cada vez mejor, porque esto es para que cada año mejoremos. Dice así, pues en realidad desconozco cuánta recompensa puede implicar esta gracia, de manera que yo comprenda, entender tu manera de conceder recompensa, para que sepa lo que me reservas al decirme que hallé gracia ante tus ojos. Exactamente cómo se expresa tal gracia. Este es el sentido literal del versículo según Rashi. Ok, ahí está. Miren, según Rashi se pudo haber llegado a este tipo de entendimiento, ¿verdad? Tanto para Elohim como para Moshe. Estas palabras quieren decir todo esto, ¿verdad? Resumido en muy poco, ¿verdad? En este pasuk 13. Dice, en su comentario, Rashi explica que Moshe quería la respuesta a la antiquísima interrogante de por qué los justos sufren y los malvados prosperan en este mundo. Qué importante, ¿verdad? Esto también dice Rashi que también quería, ¿verdad?, ese tipo de respuesta. ¿Por qué los malvados prosperan y por qué los injustos sufren? Miren, esta es una respuesta que muchas veces todo mundo se la hace. Todo mundo se la hace. A mí me la han preguntado muchísimas veces, que por qué esto y por qué fulano y por qué esto y por qué lo otro. En primera, miren, yo voy a dar mi punto de vista, ¿eh? Un punto de vista mío y punto de vista bíblico. Bueno, el punto de vista bíblico está en el Salmo que se lee todos los Shabbat, ¿verdad? El Salmo que se recita todos los Shabbats, que es el Salmo 92. Allí va a encontrar la respuesta para los perversos que prosperan, ¿verdad? Y para la gente humilde que, ¿verdad?, que sufren. Y no voy a hablar de los que guardan Torah, porque el que guarda Torah, aunque sea humilde y aunque
a veces pase adversidades, nunca sufre. Sí, nunca sufre, ¿verdad? Porque está guardando Torah. Y cuando uno guarda la Torah hay promesas de Dios para los que guardan sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, lo que vemos con la gente del mundo que sufre es porque sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos se alejaron de Dios. Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Por qué un niño que no tiene pecado sufre? Porque las maldiciones vienen hasta la tercera y cuarta generación. Así lo dice la Torah, ¿verdad? Y eso es el meollo del asunto que mucha gente no entiende. Y luego los perversos, hay gente que le va bien y dice, no, yo no necesito. Cuando tú le muestras estas cosas, a mí Dios me bendice. Dice, a mí mi Dios me bendice sin que haga eso. Ahí lo dijo también una pastora hace como 2 años, ¿verdad? Que dijo que no necesitaba guardar los mandamientos, que ella era bendecida así y que no se dejaran engañar del diablo. Más que esta pastora se llama Yesenia no sé qué, algo así. Muy famosa, ¿verdad? Que no dice, no se deje engañar del diablo. Dice, no necesito guardar los mandamientos para ser bendecida. Y ahí están. Esos son los perversos que prosperan para ser destruidos eternamente. Así dice el Tejilín 92. ¿Verdad? Y dice aquí Rashi que esta pregunta de Moshe y este diálogo, que también quería entender eso Moshe. Y ahora nosotros ya lo entendemos, ¿verdad? Ahora lo entendemos, ¿verdad? Y dice, y considera, esta palabra también se va a analizar del Pasuk 13. Se me hace que aquí no la tenemos en el Sefer Dabar, pero acá en la Torah sí está. A ver, vamos a ver. Vamos a leerlo en la Torah. Híjole, yo no me quería tardar tanto. Dice, ahora, si efectivamente he hallado gracia ante tus ojos, hazme conocer tus caminos de manera que yo aprenda el hecho de haber hallado gracia a tus ojos. Y considera también que este pueblo, esta nación, y considera también que es tu pueblo esta nación, perdón. Considera que este pueblo, bueno, es diferente, miren lo que dice muy diferente en la Torah. Dice, considera que este pueblo, dice, a ver, déjame otra vez, lo voy a encontrar, acá está. Dice, y considera también que es tu pueblo esta nación. Y considera. Entonces esta palabra es la que se va a analizar, porque es la clave, ¿verdad?, de estas últimas palabras. Dice, y considera que este pueblo también es tu nación. Dice, habiendo mencionado que halló gracia a los ojos de Elohim, Moshe repite ahora su insistencia previa de que Elohim no destruya a Israel y empiece una nueva nación con los descendientes de él mismo, para lo cual enfatiza que esta nación, Israel, es tu pueblo. Que no se te olvide que es tu pueblo. Rebelde, pero es pueblo, ¿verdad? Somos rebeldes, pero somos su pueblo, ¿verdad? Nosotros también somos el pueblo de elegido que está regresando, estaba profetizado que íbamos a regresar. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Y, ¿verdad? Qué emoción, ¿verdad? Más, miren, esto es una emoción grande, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que también somos pueblo, que no somos un invento de la teología filosófica, que se inventó un Israel espiritual, ¿verdad? Que no cuadra, pero miren
cómo es el enemigo, ¿no? Que engañoso, que como quiera que sea lo encuentran, ¿no? Allí, mira, aquí dice, y acá dice un Israel espiritual, y le inventan, y le inventan, y le inventan, y se la terminan creyendo. Y la terminan creyendo precisamente porque a veces les empieza a ir bien, empiezan a ver milagros también, porque recordemos que el enemigo, ¿verdad? También hace milagros, ¿eh? El enemigo también hace milagros. Y ahí no vayamos tan lejos. Está la calaca y flaca, que es adorada mucho en México, ¿verdad? Tanto por narcotraficantes y por todo tipo de personas, ¿verdad? A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya me perdí otra vez. Bueno, aquí está. Pasamos al 14 y 15. Dice: y respondió, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. ¿Verdad? Le respondió Elohim. Permítame, deje bajar la cámara una vez. Dice, y él respondió, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y respondió a él, si tu presencia no va conmigo, no nos hagas subir de aquí. Ay, ¿verdad? Si tu presencia no va conmigo, no nos hagas subir de aquí. A ver, vamos a ver qué dice el comentario. Aquí hay un comentario bastante largo. Vámonos directo para que no tardamos. Mi presencia irá, dice Elohim. Dice Elohim, accedió a la petición de Moshe, anunciando que su presencia, y no un malaj, un ángel, acompañaría a Israel y lo proveería de protección, a lo cual Moshe respondió, reiterando su queja de que, a menos que esa sea el caso, dice, Elohim no debe pedir de su nación que levante campamento. A ver, dice, Elohim no debe pedir de su nación que levante campamento. Comenta que Moshe hubiese preferido permanecer en el desierto del Sinaí en vez de entrar a la tierra prometida sin la presencia de Elohim, pues en ese caso, sin duda alguna, Israel sería pronto exiliado de la misma. Por cierto, la trágica realidad fue que una vez que los pecados de la gente en la tierra prometida causaron que la Shejinah les abandonara, el exilio no tardó en precipitarse. Ahí está. Y de tanto pecado la Shejinah se va, amados, ¿verdad? Eso es lo que se dan cuenta los sabios, los jajamín, ¿verdad? Y bueno, es lo que se da a conocer en los textos, ¿verdad? Posteriores, ¿verdad? Cuando viene la conquista de la tierra prometida y después el pueblo, pasan generaciones y no tardó mucho cuando la Shejinah se fue. La presencia divina se va y a lo largo de toda la a lo largo de toda la escritura y de todo cómo se ve cómo se fue alejando hasta que no quedó nada, hasta que vino el Mashiach y, ¿verdad?, hasta que vino Yahshua, y esa presencia divina ahora habita en cada uno de nosotros, y esa es la presencia divina la que te hace venir a la Torah, ¿verdad? Entonces, si a usted
le están haciendo venir al encuentro de Dios en la escritura, usted ya tiene esa presencia divina. No deje que se vaya. No deje que se la quite alguien, que le diga, no, vente, mira, vamos a la fiesta, vamos para acá, vamos para allá. Eso es lo que quiere el enemigo. Siempre te va a tratar de engañar y de desviarte del propósito de Elohim. El propósito de Dios es que tú vengas a la Torá. Para eso es el Espíritu Santo, para eso es el Ruach HaKodesh. Ay, lo repetimos, y ahora lo voy a tener que volver a repetir, amados, porque viene gente, vino gente nueva, ¿verdad? Gente nueva y pues se tiene que repetir, ¿verdad? Eso es, por eso, bueno, estos tipos de videos, y usted va a ver siempre a roés, a morés, ¿verdad? A maestros y a pastores repitiendo las cosas una y otra vez. ¿Por qué? Porque viene gente nueva y la gente nueva tiene que oír estas palabras. Baruch Hashem, Baruch Hashem. A ver, ¿dónde nos quedamos? ¿En la tierra prometida? Ok. Y entonces vemos, ¿verdad? Que esto fue lo que pasó con el pueblo. Recordemos que cuando Mashiach vino ya no estaba ni el arca y prácticamente ya no había nada en el lugar Kadosh HaKadoshim. Había una pequeña presencia divina que era la que cada Yom Kippur, ¿verdad? Expiaba el pecado y hacía que el hilo, había un hilo que se llenaba de sangre y al otro día amanecía amarillo. Eso era todo, que dicen que cuando Mashiach expiró, que ya nunca se volvió a pasar eso. Pero Baruch Hashem, que el día de Pentecostés, ¿verdad? Que hoy se va a presentar la gavilla, que es una simulación, es un símil, es una, ¿cómo les diré? Es algo que se hacía, ¿verdad? Que lo hacemos para memorial, es una memoria, es un memorial que hacemos, ¿verdad? De mecer la gavilla. No es como si dijéramos, lo estamos haciendo como en el templo, no. Estamos aprendiendo todo esto y es algo similar nada más, ¿verdad? Entonces se presenta una gavilla, la mecen y ahí es donde van los frutos, ¿verdad? Donde va el homer ¿verdad? El homer y se da un mecimiento, se pone una ofrenda, se ponen frutos de temporada, se come, se regalan, ¿verdad? Se pone el que quiera dar una sedacá a su pastor, ¿verdad? Ahí se pone, se mece, se le manda. El que quiera dar una sedacá al pobre, al huérfano, a la viuda, ahí se pone, se regala al huérfano, a la viuda, a la gente necesitada. Eso es lo que hace este servidor, ¿verdad? Y Baruch Hashem, no pasa nada, no pasa nada. Miren, dice Rambam, continúa el comentario Rambam, que esto se va a tardar bastante, ¿eh? Esperemos que continuar rápido. Dice Rambam, plantea objeciones a gran parte de la interpretación de Rashi y afirma que sin comprender los misterios de la creación del universo no es posible entender el diálogo que tuvo lugar. Dice, en resumidas cuentas, nos lo explica así. Mucho antes del pecado del becerro de oro, se le había dicho a Moshe que un malaj acompañaría al pueblo, ¿verdad? Lo cual no le molestó a Moshe, porque Elohim había dicho que su nombre reposaría en ese malaj, en ese ángel. Ahora Moshe quería asegurarse de dos cosas, que el ángel, que el malaj, anunciado en el versículo 2 sería el mismo ángel, el mismo mensajero, sin que ello menoscabara la cercanía de Elohim. Y ya
que Moshe había logrado ser favorecido por Elohim, quería saber cómo lograr más reconocimiento de su unidad, de tal manera que pudiese lograrse ser favorecido aún más. Moshe añadió que formulaba tales peticiones en aras de Israel, porque a fin de cuentas, esta nación es tu pueblo. Esta nación es tu pueblo, ¿verdad? A fin de cuentas, esta nación necia, ¿verdad? De dura cerviz, es tu pueblo. Miren lo que dice Rambam. Dice: por su parte, Elohim concordó con que su presencia sí estaría con él, Malach, mas no sería tan benevolente como Moshe esperaba, pues el Malach representaría el atributo de justicia, aunque Elohim moderaría su justicia con misericordia, lo que hizo que Moshe suplicara incluso más, solicitando que el Malach, que el ángel, fuese de misericordia pura, y de hecho Elohim accedió también a este requerimiento. Miren, si no haya sido bueno, esto tiene sentido, ¿verdad? Y que si no haya sido, yo creo que haya sido desaparecido el pueblo, porque éramos muy rebeldes, ¿verdad? Éramos muy rebeldes, muy testarudos. Y eso heredamos, eso heredamos. Porque hasta la fecha seguimos siendo testarudos, macetones, ¿verdad? Queremos, no queremos, y queremos y no queremos, ¿verdad? Queremos verajá, queremos bendición, pero no queremos hacer las cosas, ¿verdad? Y preguntamos en un lado y preguntamos en otro, y cuando nos dan la misma respuesta, y a veces nos vamos, ¿cómo se dice? Apretando los dientes y haciendo las cosas, ¿verdad? Como cuando un niño regañado, ahí se va, como el Chavo del 8, ¿verdad? Pero miren, es una verajá, es una bendición hermosa todo esto. Continuamos con el 16. Dice: ¿por qué? ¿De qué otra forma se conocerá que yo he encontrado favor, gen, o gracia, ¿verdad? En unas traducciones, a tus ojos, y tu pueblo no es si tú vas, porque dice, y tu pueblo no es si tú vas con nosotros para que seamos apartado yo y tu pueblo de todos los pueblos que están sobre la faz de la dama de la tierra, ¿verdad? Ok, el 17, vamos a leer también el 17. Y habló Yahweh a Moshe: yo también haré lo que tú me has pedido que haga, porque tú has encontrado favor, gen, a mi vista, y yo te conozco por nombre. Aleluya. Miren lo que dice nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dice: seamos distinguidos. Esta palabra se va a analizar, y ahí está la clave, ¿verdad? Seamos distinguidos, seamos diferentes. Dice: esta es una nueva solicitud, ¿verdad? Esta es una nueva solicitud. Pero bueno, yo no veo que sea nueva. Pero a ver, vamos a ver qué dice el comentarista. Dice: Moshe pide que el pueblo de Israel sea situado en un plano distinto de todas las demás naciones, y que la presencia divina en toda su santidad, incluidos los niveles superiores de profecía, repose solo en Israel. Según Rashi, en el versículo siguiente, Elohim también accedió a esta petición. Ramban intuye que la aceptación de Elohim pudo haber tenido lugar al final de este periodo de oración,
de 40 días, que sugería que Moshe avanzó lenta pero firmemente en su camino de búsqueda de reconciliación en la medida que sus oraciones y el remordimiento de Israel lograron el favor de Elohim. Aleluya. ¿Verdad? Pero ya era un pueblo distinguido al sacarlo de Egipto, ¿verdad? Era un pueblo especial, ¿verdad? Éramos un pueblo especial. Miren, un pueblo mixto, diferente también, salió de Egipto. Tanto egipcios, ¿verdad? Como israelitas. Y dicen que había gente de 72 naciones diferentes. Así es que, y a todos, ¿verdad? A todos los miró por igual, ¿verdad? Solo que, ¿verdad? Recordemos que el extranjero tenía que ser circuncidado. Allí es donde entra, ¿verdad? La Pesaj, ¿verdad? Allí es donde venimos, ¿verdad? Cuando venimos a la restauración, es recomendable que no festeje Pesaj hasta que sea circuncidado. ¿Sí? Pero bueno, cuando quedamos en el 16, 17, 18... Vamos a bajar la cámara. Amén. Vamos a terminar. Dice, y él le dijo, muéstrame, te ruego, tu kabod. Muéstrame, te ruego, tu kabod. Bueno, ¿qué es kabod? Es gloria. Muéstrame tu gloria. Pero, a ver, dice, la palabra hebrea para gloria es kabod, que significa peso, carga, honor, importancia, nobleza, tu majestuosidad o tu majestad. Pero dice, muéstrame tu nobleza, ¿verdad? Y dice, entonces esto es lo que quiso decir, ¿verdad? Muéstrame tu nobleza. Muéstrame tu nobleza. Y el 18, bueno, eso fue el 18, el 19 dice, y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad, mire, mi bondad, mi nobleza, delante de tu rostro, y yo proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y yo mostraré mi Hanán, mi compasión con quien yo sea compasivo, y tendré piedad de quien yo tenga rajen. Miren hermanos, estas palabras, este pasuk 19, guárdelo en su memoria, ¿verdad? Póngalo en su pecho, ¿sí? Póngalo en su pecho y en su corazón, y que quede grabado en su mente siempre. Dice el comentario del 33:19. Moshe pidió ver la gloria del Eterno, y él respondió hablando de toda su bondad. La gloria del Eterno es toda su bondad. ¿Sí? La gloria del Eterno es toda su bondad. ¿Sí? En el versículo 22 lo dice. O más bien ahí mismo nos lo dijo, ¿no? Bueno, a ver. Dice, ver su gloria es ver la esencia de su bondad. En el versículo 20 parece ser que toda esa bondad es expresada en el rostro del Eterno. Moshe no podía ver el rostro del Eterno, lo cual correspondía a toda su bondad y toda su gloria. Solo pidió ver las espaldas de toda esa bondad. El rostro del Eterno transmite luz, misericordia y shalom, según está escrito en el libro de Números 6, 24 al 26. Dice,
Hashem te bendiga y te guarde. Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hashem alce su rostro sobre ti, ¿verdad? Y te dé shalom. Así es que ahí es donde está la bondad, ¿verdad? Baruch Hashem. Pasemos al 20. Dice, y él dijo, tú no podrás ver mi rostro, porque no puede verme un Adam, un hombre, y vivir. Dice, los malajim de Elohim están viendo el rostro continuamente, como está escrito en el libro de Matitiyahu, Mateo 18:10. Mirad que no desprecies a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los Shamaim, que está en los cielos. Después de la resurrección seremos capaces de ver el rostro del Eterno, como está escrito en Mateo 5:8. Dichosos los de limpio corazón, pues ellos verán a Elohim, ellos verán al Eterno. Y en el libro de Revelaciones 22:4 dice, ellos verán su rostro y su nombre estará en su frente. Aleluya. Aleluya. El infinito no tiene cuerpo y por tanto no tiene rostro. La Torá habla de idioma humano y por eso la expresión rostro tiene que ver con la mayor revelación que existe del Eterno en este mundo. Bueno, esto es lo que piensan los jajamín, ¿verdad? Que el Eterno no tiene rostro, sino es simplemente luz, la luz inaccesible. La luz inaccesible. Pero, bueno, la Torá nos dice a nosotros otra cosa, ¿verdad? Porque dice, te dejaré ver mis espaldas, pero no verás mi rostro, porque no. Pero miren, él mismo lo está expresando. No verás mi rostro porque ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Y miren también el Shena Meforash, el nombre sagrado del Eterno, de 26 letras, nadie lo puede escuchar, pero miren, aquí vimos que a Moshe se le dio, dice, verás mi nombre, ¿no? ¿Cómo se escucharás mi nombre? ¿Has de pasar mi nombre? ¿Dónde dice eso? No podrás ver mi Adán y vivir. En el uno antes. A ver, dice el 19. Respondió, haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y yo proclamaré el nombre de Yahweh. ¿Sí? Yo proclamaré el nombre de Yahweh, el nombre sagrado. Dicen los Midrashim que cuando el Malach destruyó a 185,000, ¿verdad?, asirios, ¿verdad?, que es un pasaje muy famoso, dice que ese Malach pasó cantando el nombre en la noche, el nombre del Eterno, y todos caían muertos. Dice que cuando escuches el nombre del Eterno, el nombre sagrado de 26 letras, suelo, azotas. ¿Sí? Es el nombre sagrado que nadie puede saber, ¿verdad? Bueno, a ver, continuemos con el 21. Dice, y dijo Yahweh, aquí, el lugar cerca de mí, y tú detente sobre la roca. Y dijo Yahweh, aquí, el lugar cerca de mí, y tú detente sobre la roca. ¿Verdad? Tiene traducción sobre la hendidura de la roca. A ver, dice, cerca del Eterno hay un lugar para Moshe. En realidad hay un lugar para cada uno de los nombres cerca del Eterno. Dice, ningún otro podrá ocupar el lugar que el Eterno tiene preparado para ti. Solo tú, si
no ocupas ese lugar, quedará vacío. El Eterno te espera cada mañana en ese lugar, para que te presentes allí delante del Eterno junto con otros miles de sus siervos. Ay, 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 ay. No, hombre, estas palabras llegaron a tu corazón. Llegaron a tu corazón, al menos al mío sí. Muy, muy fuertes, ¿verdad? Vemos que Moshe le dice, ponte detrás de la roca. A ver, vamos a ver cómo dice la Torá, porque esto fue maravilloso. Porque sabemos ahora quién es la roca. El 21 dice, y dijo Hashem, he aquí que hay un lugar cerca de mí. Puedes estar junto a la roca. Aleluya. Aleluya. Miren, amados, lo que dice, ¿verdad? El texto y ahora lo que entendemos. ¿Quién es la roca? Hay un lugar cerca de mí, dice el Eterno. Dice, yo te pondré detrás de la roca. Ay, ay, ay. ¿Quién está a la diestra del Padre? ¿Quién está a la diestra del Padre, verdad? Dice, dice aquí el Jajam, dice, la peña simboliza al Mashiach. Ay, aleluya. Y no me había fijado, Dice, para poder estar delante del Eterno tienes que estar puesto sobre el Mashiach, detrás de la roca. Él es el fundamento sobre el cual podemos estar cerca del Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué grande es el Eterno, qué grande es la roca, que Él nos cubre, ¿verdad? Él nos cubre para que no muramos. Él nos cubre con su presencia delante del Eterno para que no muramos delante del Eterno por tanta bondad del Eterno. Baruch Hashem, amados. Bendito sea nuestro Abba. Bendito sea Él. Miren, vamos a el 22. Dice, sucederá cuando pase mi cabot, yo te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta vamos a ver, dice, hasta que yo haya pasado. Aleluya. Según Rashi, el Eterno se presentó cubriendo en un talí, cubierto en un talí, orando los 13 atributos del misericordia para que Israel aprendiera a orar así. Baruch Hashem. ¿Verdad? Y bueno, ya, para terminar, amados, nos tardamos, pero bueno. Para terminar el Pasuk 13, dice, yo removeré mi mano y tú verás mis espaldas, pero mi rostro no debe ser visto. Pero mi rostro no debe ser visto. Dice aquí el Jajam, dice, Maimónides resumió la creencia del pueblo judío en 13 principios. El principio número 13 dice, yo creo con perfecta emuná, perfecta fe, que Él no es corpóreo, ni tiene aspecto corporeal. Cuando la Escritura habla de que el Eterno se manifiesta como si fuera un hombre, se entiende en el judaísmo tradicional como una manera metafórica de hablar de sus diferentes cualidades. Moshe pidió ver la gloria, y el Eterno habla de su rostro,
Así que la gloria, una cosa abstracta, es comparada con el rostro. Una cosa concreta. Maimónides enseña que cuando se habla de las espaldas del Eterno, no se debe de entender como algo concreto, como una forma física, sino solo es una manera de hablar de sus atributos. Bueno, ahí están los jajam, son los que piensan que el Eterno es incorpóreo, que no tiene, ¿verdad?, así rostro ni espalda, que todo es metafórico. Pero bueno, cada quien, ahí está la división, ¿verdad? Bueno, no es una división. Realmente, si nadie puede, ni nadie ha podido ver al Eterno, nadie lo sabe. Así de sencillo. Mashiach dijo que nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya, ¿verdad? Y cuando él dijo, dice, él, ¿verdad?, le preguntaron, enséñanos al Padre, y nos basta. Dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y me preguntan, enséñanos al Padre, ¿verdad? Entonces, son todas estas cosas que se van aprendiendo, ¿verdad?, cuando estudiamos la Torá, ¿verdad? Pero cada quien va a tomar su propia postura, y no está mal porque a fin y al cabo estamos estudiando y estamos aprendiendo, amados, ¿verdad? Y con los años vamos a llegar a un solo entendimiento, como les dije la vez pasada. Baruch Hashem. Vamos a terminar aquí, amados. Que el Padre Eterno los guarde. Ya no hacemos la verajá porque vamos a continuar. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. En un ratito continuamos con la parashá, ¿verdad?, del Shabbat Hol HaMoed Pesach. Baruch Hashem.